El Fondo Monetario Internacional lo vuelve a hacer. Ahora le ha impuesto severas medidas a Ecuador en complicidad con el presidente Lenín Moreno y el pueblo se ha rebelado. El pueblo está en las calles rechazando esta medida. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el Chapucero Yusa. Nacho Rodríguez fue a una reunión precisamente del YouTube, así que pronto lo veremos por acá contándonos qué tal le fue. Soy Toño Villamil y les saludo con mucho gusto porque aquí seguimos en este canal informándoles de los acontecimientos como el que ha ocurrido este casi fin de semana, esta semana en Ecuador, donde vemos de nueva cuenta cómo un pueblo se revela a medidas que son verdaderamente arbitrarias, sanguinarias, en complicidad con los gobiernos, como es el gobierno de Ecuador y de Lenín Moreno. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en Ecuador en estos momentos con las protestas que hay, pero también el fondo real. No se circunscribe este tema a que haya protestas en las calles, sino a que un modelo que una y otra vez durante las últimas 3 décadas ha fallado de manera constante en todos los países latinoamericanos, se quiere volver a imponer en Ecuador a sangre y fuego, lamentablemente, y el pueblo está dando una lucha, pero desgraciadamente la represión es muy alta. Lo que está ocurriendo, vamos a revisarlo. Por el momento hay 350 detenidos ya en Ecuador. Este viernes las fuerzas de seguridad detuvieron en las últimas 24 horas, es decir, durante todo el jueves, a 350 personas en las manifestaciones sociales contra las nuevas medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Esto lo informó la ministra de Gobierno Interior, María Paula Romo, en una conferencia de prensa. También fueron detenidos el presidente de la Federación de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, Jorge Calderón, por el delito de paralización del servicio público. También se detuvo hay 2 líderes sindicales, Mesías Vicuña, que es secretario del Sindicato de Choferes, y Manolo Solís, que es residente de la Cámara de Transporte. El ministro de Defensa, por su parte, dijo que en una conferencia de prensa destacó que el estado de excepción decretado en Ecuador logró reducir las manifestaciones y las violencias en las calles. ¿Por qué están esas detenciones y por qué hay un estado de excepción? Bueno, el 3 de octubre, el jueves, transportistas de Ecuador convocaron a un paro general contra medidas anunciadas por el gobierno, que ahorita se las voy a reseñar, específicamente la eliminación al subsidio de los combustibles. El presidente Lenín Moreno decretó este estado de excepción para, según él, que las calles estén completamente libres y haya una tranquilidad que evidentemente no hay en un pueblo que está rechazando de manera unánime medidas que se le han impuesto. El presidente de Ecuador, por lo pronto, dijo este viernes que no dará marcha atrás en las medidas económicas que está implementando junto con el Fondo Monetario Internacional y que seguirá respondiendo a lo que él calificó como hechos delictivos, lo que en realidad es una protesta social. Desde luego que la oposición, por ejemplo el partido de Rafael Correa, acusó al gobierno de Ecuador de criminalizar la protesta social. El presidente decreta esta protesta y el gobierno, digamos que la izquierda de Rafael Correa, que fue presidente también durante 2007 a 2018, aseguró que, pues evidentemente, el paquetazo, como se le ha conocido en Ecuador a estas medidas del Fondo Monetario Internacional, pues atentan contra los derechos de las personas y criminalizan la protesta social. ¿Por qué está este estado de excepción en Ecuador? Bueno, este estado de excepción le permite al presidente suspender o restringir temporalmente determinados derechos fundamentales con el fin de afrontar una situación extraordinaria. Entonces nadie puede estar en las calles en estos momentos y eso va a ocurrir. Ese estado de excepción podrá adoptar ese régimen hasta por 60 días. El presidente Lenín Moreno ha decretado que el estado de excepción estará hasta ahí.
¿Cuáles son las medidas que el Fondo Monetario Internacional le está imponiendo a Ecuador y por la cual los ecuatorianos salieron en un primer momento a las calles a manifestarse de manera masiva, lo que obligó a que se impusiera este estado de excepción, que es una medida ampliamente arbitraria, es una medida que en cualquier país del mundo solo se toma en el límite, y evidentemente que Lenín Moreno, en una total antidemocracia, en una alineación completa a los estándares neoliberales en el mundo, a este capitalismo salvaje que se ha indicado, pues se está imponiendo antes de que ocurrieran cosas graves, porque la realidad es que la protesta social había sido pacífica en Ecuador y se impone esto argumentando que hay demasiada violencia. ¿Cuáles son lo que el Fondo Monetario Internacional está imponiéndole sanguinariamente al Ecuador? Bueno, se encuentra la eliminación del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, eliminar o reducir los aranceles para la importación de maquinaria, equipos y materia prima, tanto agrícola como industrial, quitar los gravámenes a las importaciones de tecnología, así como el anticipo del impuesto a la renta, y mantener el 12% del impuesto al valor agregado. El gobierno también impulsa reformas laborales que facilitarán contrataciones, pero que, por ejemplo, a los empleadores les representa aumentar su aporte en un 2% mensual para las jubilaciones. En cuanto al empleo público, las medidas señalan que los nuevos contratos en el sector público se negociarán con remuneraciones un 20% más bajas, que los trabajadores aportarán mensualmente un día de su salario y se les recortarán las vacaciones a 15 días por año desde los 30 que tenían hasta el momento. Estas son algunas de las medidas que evidentemente la gente en Ecuador ha protestado, pero la de las gasolinas, esto es lo que ha hecho que sin duda alguna la gente esté sumamente molesta finalmente en el Ecuador. Eso es lo que podemos señalar. El Fondo Monetario Internacional, contentísimo con este agravio al pueblo ecuatoriano, ha señalado que las medidas anunciadas por el gobierno de Ecuador, que incluyen la liberación del precio de los combustibles y reformas laborales y tributarias, buscan fortalecer un crecimiento sólido e inclusivo, una visión distinta a la que tienen sectores sociales del país sudamericano que ya comenzaron a movilizarse. El Fondo Monetario dijo lo siguiente en un comunicado: las reformas anunciadas por el presidente Lenín Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana. El anuncio del gobierno ecuatoriano incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva. Eso es lo que decía el Fondo Monetario Internacional, luego de que Lenín Moreno el martes, el 1 de octubre por la noche, anunciara las medidas, lo que provocó que el miércoles la gente se volcara completamente a las calles y el jueves ya estuviera del estado de excepción. Es una fórmula que ha fracasado completamente. Es pretender lograr los mismos resultados que se han tenido con las mismas medidas. Es decir, la realidad es que no va a cambiar las medidas que el Fondo Monetario Internacional le ha condicionado a varios países en América Latina en 16 ocasiones anteriores. Esa es la realidad. Finalmente, el 11 de marzo de 2019, el gobierno de Lenín Moreno anunció que había llegado a un acuerdo de servicio ampliado por 4.200 millones de dólares a 3 años con el Fondo Monetario Internacional. Una violación a la Constitución según algunos expertos ecuatorianos, porque tendría que haber pasado necesariamente por la aprobación de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional, lo cual pues definitivamente no ocurrió. El Fondo Monetario está poniendo las recetas tradicionales de toda la vida que ya conocemos: reducir el tamaño del Estado, es decir, correr a la gente, a los burócratas, achicar el gasto fiscal, flexibilizar las relaciones laborales, que es una persecución contra los empleados, sobre todo los públicos y los que menos ingresos tienen. Sus reformas tributarias, que generalmente apuntan no a los grandes evasores, sino hacia las clases más desprotegidas. Desregularizar un poco los controles estatales que hay específicamente sobre algunas empresas que pertenecen a los estados. Las fórmulas de toda la vida
que en todos lados han demostrado que no funcionan. Y esta es una estrategia, un constante empuje hacia la austeridad, esta estrategia supuestamente para la austeridad, que es una respuesta a los problemas macroeconómicos. Hay, por ejemplo, personas como Paul Krugman, que han señalado en un libro, en El Gran Engaño, que dice que tienden a formularse estas soluciones en términos morales, que los países tienen que pagar por los pecados que han cometido. Se llega a un grado tan rapaz por parte del Fondo Monetario Internacional que le dice a los pueblos que cometieron muchos errores en el pasado y les dice que necesariamente tienen que pasar por penurias, por sufrimientos para poder recomponer su situación económica. Esto es una gran falsedad, evidentemente se ha demostrado, pero lo cierto es que estamos viendo esta nueva estrategia. El Fondo Monetario Internacional hacía antes cambios que los pueblos aceptaban porque no estaban suficientemente informados, porque no estaban suficientemente organizados. Ahora, con la llegada de las redes sociales, cualquier cosa, como se ha visto en México, como se ha visto en Puerto Rico, la gente se moviliza para cambiar su gobierno, como ocurrió en México, de manera positiva, o para cambiar su gobierno, como ocurrió en Puerto Rico, de manera negativa, porque era un corrupto y había que sacarlo, o como está ocurriendo en Argentina, que están a punto de correr al presidente para sacar finalmente, para poner a alguien que ellos consideran que está bien, o como está ocurriendo también en Venezuela, donde no han logrado todavía convencer la oposición a una mayoría del pueblo venezolano. En fin, ahora el Fondo Monetario Internacional está llevando la fuerza, está imponiendo estas medidas con la complicidad de los gobiernos a sangre y fuego. Ojalá el pueblo ecuatoriano supere este momento difícil que están enfrentando y que cese la represión en aquel lugar. Vamos a estar al pendientes de lo que ocurra. Muchas gracias, amigas y amigos.